Este es Maxim Kuzminov, el piloto de helicópteros ruso que durante la guerra de Ucrania desertó de las filas de su ejército. То, что Украина победила, это уже 100%, это уже, наверное, все знают. И даже та сторона это знает. Kuzminov conocía los riesgos a los que se estaba enfrentando. А что невозможно бросить? Предательство. 13 de febrero de 2024. La calma de Villajoyosa, una ciudad balnearia ubicada al sur de España, se vio interrumpida cuando el portero de un edificio que estaba sacando la basura se encontró con una imagen repugnante. El cadáver de un hombre al que le dispararon y que presentaba señales de haber sido atropellado. Los meticulosos asesinos solo dejaron una pista: casquillos de balas Makarov de 9 milímetros, una munición estándar del antiguo bloque soviético. Al verificar los documentos entre la ropa de la víctima, los vecinos de Villajoyosa pudieron comprobar que no era un local, sino que se trataba de un joven militar ruso de nombre Maxim Kuzminov. La pregunta que intrigó a todos es: ¿por qué un piloto del Kremlin fue ejecutado en un pequeño pueblo de la península ibérica? A man who was shot dead in Spain last week is believed to be a Russian helicopter pilot who defected to Ukraine last year. En la mañana del 9 de agosto de 2023, un helicóptero de transporte ruso modelo Mi-8 descendió sobre tierras ucranianas. Los primeros rayos del sol asomaban en el horizonte, es por eso que los movimientos fueron realizados con especial sigilo. Dentro de la nave estaba Kuzminov junto a un cargamento de repuestos de naves de combate, un pequeño pero suculento botín para el Ministerio de Defensa ucraniano. Para lograr esa victoria fueron necesarios 6 meses de intenso trabajo de inteligencia bajo el título de Operación Sinitsia. De acuerdo con reportes oficiales, a principios de 2023, el piloto ruso estableció contacto con representantes de la inteligencia ucraniana. El joven se encontraba disconforme con las operaciones militares y no estaba de acuerdo con las órdenes que llegaban desde Moscú. Понятно, у меня была связь с Главным управлением разведки. Вот, и были обговорены уже на тот момент некоторые возможные исходы, то есть маршруты боевых перелетов. Вот, и самый благоприятный оказался все-таки с Курска. Стартовать не именно с Курска, потому что это было как бы и близко, не было еще таких факторов, которые бы сильно препятствовали. Con el correr de las semanas, Kuzminov se dio cuenta que quería darle la espalda a su nación y desertar hacia el país vecino, pero esa no era una tarea fácil. Hacía falta mucha planeación para no ser abatido antes de lograrlo. Durante meses el piloto se mantuvo secretamente en contacto con la inteligencia ucraniana, tratando de elaborar una ruta concreta y tratando de brindar toda la información posible para asegurarse de ser bien recibido al aterrizar en suelo enemigo. Imagina tener que planear tu escape mientras pasas las 24 horas del día al servicio de un país que planeas traicionar. Es una situación de extrema tensión en la que cualquier compañero te puede delatar y encaminarte hacia una muerte deshonesta. Por su parte, los hombres de Kiev trataron de ser neutrales, aunque le aseguraban a Kuzminov que al otro lado de la frontera no se desarrollaba el infierno en la tierra que mostraban las noticias rusas. Да меня инструктировали, мне по-человечески говорили: Макс, если решался, делай. Нет, мы тебя ни к чему не призываем, это только твое решение. Хочешь, делай. Нет. Мы люди тут нормальные, тут нет того, что вам говорят. Escapar de las garras de una potencia ultramilitarizada como Rusia implicaba un riesgo mortal para Maxim. Lo único seguro es que la mejor opción era utilizar el helicóptero Mi-8 que empleaba en sus tareas de transporte militar, pero aún así, con la ventaja de una impresionante maquinaria,
Era susceptible a la detección y a ser derribado en pleno vuelo por sus propios compañeros rusos. Pero más allá del miedo y los peligros que aguardaban en el horizonte, el deseo de huir y las promesas efectuadas por el personal de inteligencia ucraniano terminaron de animar al joven. Fue así que el 9 de agosto de 2023, Максим despegó en silencio, tomando los recaudos necesarios para evitar la aniquilación. Предельно малая высота и режим раннего молчания. Вы выключили все приборы. А когда вы выключаете приборы, вы не видны на радарах? Видны. На радарах видны, но когда ты летишь на предельно малой высоте, тебе проблематично тебя заметить. El detalle clave es que Kuzminov no estaba solo a bordo del Mi-8. Acompañando al joven había un técnico a bordo y un navegador que no estaban al tanto de su plan de desertar. Kuzminov explicó más tarde que aunque la tripulación comenzó a ponerse nerviosa y comportarse de manera agresiva, no pudieron detenerlo, ya que él era el único que sabía cómo volar y aterrizar la maquinaria. Я, ребят, успокаивался, просто все хорошо, здесь живут хорошие люди, все было замечательно. Вот, но они начали бояться, начали немножко агрессивно себя вести. Вот, и, получается, выбежали из вертолета в сторону границы. Вот. Дальнейшая судьба мне нет, но как следует из СМИ, да, то что возможно, что их нет. El 23 de agosto, 2 semanas después del incidente, el Ministerio de Defensa de Rusia informó que un piloto se había perdido y aterrizó en territorio ucraniano por razones desconocidas. Sin embargo, luego se supo la verdad. El jefe de inteligencia Kirilo Budanov confirmó que el piloto había desertado a Ucrania junto con el Mi-8 y repuestos de numerosos cazas pertenecientes a Moscú. Además, se anunció que Максим Kuzminov recibiría una recompensa de $500,000 en moneda ucraniana. Además, su familia recibió seguridades como eventuales ciudadanías y pasaportes, aunque sobre esto último jamás se tuvieron detalles específicos. He'd flown his Russian helicopter over the border and surrendered to Ukraine's forces. He was paid $500,000. Moscow was furious. Kuzminov was called a traitor on TV. Sin embargo, el mayor punto ciego en la operación Sinitsia está relacionado con el destino del resto de la tripulación. Un misterio que hasta el momento sigue despertando las teorías y especulaciones más salvajes. Medios rusos plantearon la posibilidad de que fuera el propio Максим quien acabó con la vida de sus compañeros por orden de su contacto de inteligencia. En ese caso, la traición del joven piloto sería también fratricida, al quitarle la vida a hombres con los que compartió meses de operaciones. La verdad sobre lo que ocurrió en esa cabina de helicópteros aún está lejos de conocerse, y el destino de la tripulación es tan solo uno de los detalles borrosos de esa pesadilla. Una vez que el mundo supo sobre la deserción de Максим Kuzminov, lo siguiente fue un aluvión de notas periodísticas y comunicados políticos que buscaban encuadrar de una u otra manera las acciones del joven piloto. En Ucrania, la traición del muchacho fue enmarcada como un hecho de valentía. Una postura firme en contra de la tiranía de Vladimir Putin que tenía que servir de ejemplo para el resto de las tropas rusas. Ще прошу взяти до уваги, що Я очень верующий человек. Por el contrario, en su Rusia natal, Kuzminov fue catalogado como un cobarde, como un pobre sujeto que entregó su alma a cambio de $500,000 y un pasaporte para vivir en la Europa de la OTAN. En ese contexto, las palabras dichas por el líder del Kremlin resonaron amenazantes y poderosas al considerar las consecuencias que podría tener la humillación efectuada por el piloto. А вы умеете прощать? Да. Но не все. А что невозможно простить? Предательство.
Las miradas sobre la decisión de Maxim Kuzminov fueron variadas y contrastantes. En Moscú no solo fue repudiado a nivel moral, sino que su condición legal era grave. La traición es un delito serio que tiene pautadas diversas condenas dependiendo la gravedad del hecho. Para tener un parámetro, la Federación Rusa ha condenado a entre 5 y 15 años de prisión efectiva a ciudadanos del país que colaboraron con Ucrania brindando dinero o con información. Ten en cuenta que esa ayuda fue a distancia y que no hubo material bélico de por medio. En el caso de Maxim Kuzminov, el hecho de ser un piloto y haber robado un helicóptero de transporte militar eran agravantes que lo posicionan como un peligroso delincuente ante los ojos del Kremlin. En primera instancia fue despojado de todos sus derechos constitucionales, es decir, que si algún día decidía regresar a Rusia, iba a ser tratado como un criminal procesado, sin derecho a votar ni a muchas otras actividades. Lo más increíble es que incluso el padre de Kuzminov tomó partido en el asunto, y no de la manera en que podríamos esperar. Как Иуда поступил. И в то же время мне его жалко, что он разменялся на такой мелочи, предав свою родину, отчизну, своих близких. Поэтому вот так вот, что я могу сказать? Мне его просто жаль. Как человека. Нигде предателя ни одна сторона не уважала. Поэтому предатель есть предатель. О чем может быть разговор? Las palabras del padre del piloto fueron determinantes. Un Judas, un traidor, alguien que le dio la espalda a su país por dinero. Pero claro, es necesario tener en cuenta el contexto en el cual el joven Kuzminov tomó la decisión que terminó marcando el resto de su vida e incluso su tenebrosa muerte. Definir si hizo lo correcto es complejo y demanda posicionarse a ambos lados del conflicto. La pregunta más importante es, ¿qué hubieras hecho tú en su lugar? Por supuesto que si haces lo que yo he hecho no te vas a arrepentir. Se te dará todo lo que necesites por el resto de tus días. Te ofrecerán trabajos en cualquier sitio y en cualquier cosa a la que te quieras dedicar. En retrospectiva, los mensajes de Kuzminov alentando a los posibles desertores tiene un tono tétrico y oscuro a sabiendas de cuál fue el destino final del piloto. En este punto de la historia es necesario ahondar en otro de los misterios que aún mantiene en vilo a expertos y aficionados que buscan desentrañar los secretos detrás del asesinato del militar. ¿Por qué ocultarse de sus enemigos en Villajoyosa, una comunidad conocida por la presencia de mafiosos rusos relacionados al Kremlin? Luego de su arribo a Ucrania como un soldado rebelde que eligió enfrentarse al estado tiránico de Vladimir Putin, lo cierto es que las decisiones tomadas por Maxim Kuzminov y de sus contactos con la inteligencia de Kiev fueron como mínimo cuestionables. Cada paso que dio el piloto fue hacia el cadalso, aproximándose lentamente a una muerte tan dolorosa como segura. Como te adelantamos, Villajoyosa es una elección curiosa para alguien que se sabía en la lista negra de los sicarios del Kremlin. Desde hacía tiempo, esa región de España se convirtió en un enclave importante para el crimen organizado ruso, la famosa mafia que controla Moscú y otras ciudades importantes, manejando el negocio de la droga, la prostitución y la trata de personas. Por si fuera poco, se sospecha que esos grupos delictivos tienen una relación peligrosamente estrecha con el Estado, por lo que fácilmente los asesinos de Lampa podrían convertirse en el brazo ejecutor del mismísimo Vladimir Putin. Incluso el vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, Dmitry Medvedev, se refirió con estas palabras al caso del piloto. Собаки, собачья смерть. Una reflexión tenebrosa proviniendo de un político de primer nivel. Tal es la influencia de los criminales de la Federación Rusa en la península ibérica,
que durante 2020 la policía española arrestó a más de 20 individuos de ese país relacionados con actividades ilegales, algunos de los cuales operaban desde Alicante, en la misma provincia que Villajoyosa. Entre los crímenes imputados a esos sospechosos se encontraban el trasiego de estupefacientes, el tráfico de personas y, por supuesto, el asesinato por encargo. Una actividad tan oscura como redituable. That's because there have been more than 60 mysterious deaths of Putin's enemies in Russia and Europe since the Ukraine war began. Pero la localización no fue el único error cometido por el joven piloto luego de entregarse a fuerzas ucranianas. Con ese $500,000, Kuzminov buscó comenzar una vida nueva en el extranjero, pero aún dentro de Europa, a pocas horas de viaje de su madre patria. Inicialmente se instaló en el 9º piso de un edificio de departamentos a unos 10 minutos a pie de la playa. En simultáneo, brindaba entrevistas reivindicando su decisión. Не устану, наверное, говорить о том, что действительно происходит огромная беда. Любая война, опять же, какая бы она ни была, там, нужная, необходимая, там, это всегда преступление. Pese a las recomendaciones de los agentes de inteligencia, el piloto se rehusó a mantener un perfil bajo. Fue a bares populares entre la clientela rusa y ucraniana, gastando el dinero que había recibido del Estado ucraniano, invitando tragos y festejando con locales. Pronto se transformó en el centro de atención de la comunidad. Todas las tardes se lo podía ver por las calles de Villajoyosa conduciendo un Mercedes clase S negro. El desertor adinerado festejaba como si no hubiera un mañana. Tan confiado estaba que llamó a su exnovia y la invitó a ir a visitarlo a España. 2 altos funcionarios ucranianos dijeron que ese había sido su error fatal. La llamada había sido interceptada y el servicio secreto ruso estaba al tanto de cada movimiento del traidor. Era cuestión de tiempo para que desataran su brutal castigo. Ahora sí, volvamos a esa triste mañana del 13 de febrero de 2024. Un Hyundai Tucson blanco entró en el garage debajo del edificio de departamentos de Kuzminov y se estacionó en un lugar vacío entre los ascensores utilizados por los residentes y la rampa que conducía a la calle. A simple vista no era nada llamativo, pero ese vehículo no pertenecía a la comunidad. Era la primera vez que se encontraba allí y sus ocupantes no se encontraban en un viaje de placer, sino de negocios. Según el alto responsable de la Guardia Civil de España, 2 hombres esperaron dentro del vehículo durante varias horas hasta que divisaron a su presa. Alrededor de las 16:20, Maxim Kuzminov entró en el garage, estacionó y empezó a caminar hacia los ascensores. Al pasar por delante del Hyundai blanco, los 2 agresores salieron, lo llamaron y abrieron fuego. Aunque recibió 6 balas, la mayoría de ellas en el torso, Kuzminov logró correr una corta distancia antes de desplomarse en la rampa sobre un charco de su propia sangre. Los 2 asesinos volvieron al coche y atropellaron el cuerpo de Kuzminov al salir, colocando el último clavo en el ataúd del joven piloto. Escuchemos el testimonio del encargado del edificio, uno de los pocos testigos presenciales del hecho. Estaba en un bloque del garaje. I was inside a section of the garage cleaning, and I heard a car speeding up the ramp really fast. Porque subía muy deprisa. Ferrandis told us he checked the exit ramp of the garage, and that's when he saw a body lying face up on the pavement. Estuvimos viéndolo, no lo We didn't touch him, but we saw he was already dead. Ya estaba muerto. El hallazgo del cuerpo revolucionó a la comunidad. Las autoridades arribaron a la puerta del edificio para realizar las investigaciones correspondientes, y los datos que fueron surgiendo con el correr de la semana transformaron un homicidio en un caso de intriga internacional digno de la mejor novela de espionaje.
El Hyundai blanco fue encontrado a 10 kilómetros de distancia. Estaba completamente quemado y apestaba a combustible. Tal fue la destrucción de la maquinaria que a los especialistas forenses les llevó una semana a identificar la marca y el modelo del coche. Una vez realizada la conexión, pudieron establecer que la unidad había sido robada 2 días antes del crimen en Murcia, una ciudad a aproximadamente 1 hora de distancia. A medida que la noticia se difundió, los medios de comunicación comenzaron a llegar a la pequeña comunidad de Villajoyosa para no quedarse afuera de la primicia del año. We went to the garage where Kuzminov was killed and saw for ourselves the bullet holes, the crime scene, and the placement of security cameras. We were told those security cameras recorded the murder and that the footage showed 2 assassins entering the garage and hiding in the backseat of their car behind tinted glass. Sin embargo, lo más sospechoso surgió al realizar los análisis balísticos de la munición que acabó con la vida del piloto desertor. En el cuerpo de Kuzminov se encontraron proyectiles poco usuales, los 9x18 mm Makarov, una variante utilizada sobre todo en pistolas producidas en la Unión Soviética entre los años 60 y 90. No eran balas comunes a las que pudiera acceder cualquier maleante español. Por otra parte, su elección para el ataque no fue un simple error de parte de los sicarios. Era un mensaje claro y contundente de quien había mandado los cálidos saludos a Kuzminov. La intriga es por qué el gobierno español colaboró tanto en la tapadera. Why would the Spanish government not be screaming from the rooftops about a murder on their soil? Because it's going to lead to panic. If you're a tourist, you want a vacation in Alicante knowing that you might be collateral damage and some Russian assassins hit. Is this Western governments looking the other way in some cases? Very much so. El hallazgo de los proyectiles Makarov terminó de concretar las teorías que relacionaban la muerte del hombre con una suerte de ajuste de cuentas efectuado por el Kremlin. No podían dejar pasar una humillación pública como la que los empujó el helicópterista. Menos aún siendo una potencia militar, cuyo líder afirma que una de las pocas cosas imperdonables en esta vida es la traición. Sin embargo, a esta historia le queda un breve e intrigante capítulo más. Cinco meses después del asesinato, en un show aéreo llevado a cabo en Ucrania, apareció un hombre muy similar a Kuzminov. And it appears the Ukrainians are pushing back. In a bizarre twist straight out of a spy thriller, Kuzminov seemed to rise from the dead 5 months after he was killed. Al tercer día resucitó entre los muertos. Ese hecho sorprendente hizo surgir la teoría de que en realidad no había fallecido, sino que el atentado fue un intento para entrar en la clandestinidad. Sin embargo, muchos expertos han sido críticos de esa versión, proponiendo que en realidad se trataba de una jugada de Kiev a modo de propaganda para que nuevos soldados rusos den la espalda a su gobierno. Этого человека военным преступником. Хоть я и не участвую именно в военных этих действиях, но исполнять его преступные приказы или просто хотя бы находиться у него на службе. La presunta muerte de Maxim Kuzminov sirvió como tétrico recordatorio de que la violencia bélica es disparadora de mucho más. No existen fronteras capaces de contener las secuelas profundas que un conflicto bélico deja en una región. En el caso de la guerra entre Ucrania y Rusia, es un fenómeno brutal que afecta a toda Europa y no hay manera de escapar del fuego. No importa si eres un desertor que huye de la tiranía o un joven soldado que teme a morir. La traición siempre se paga con sangre. De esta manera llegamos al final de un video cargado de misterios que aún no se han resuelto del todo.
Si te gusta este contenido y quieres conocer cada novedad respecto a este crimen, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente.